día de descanso. Entonces vamos a avanzar un poco en los temas y para esto vamos a proseguir con la presentación de diapositivas de hidráulica. La sesión anterior nos quedamos más o menos aquí. Entonces voy a proseguir de la presente diapositiva para seguir con los temas. Estoy grabando la sesión el sábado por la tarde para ustedes y publicárselas el lunes. Bien, continuando con los temas, seguimos con una ejemplo hidrostática. Dice, una alberca de 10 metros de profundidad se encuentra totalmente llena. ¿Cuál es la presión en el fondo? Únicamente con respecto al peso del agua, ¿sí? Es decir, sin considerar la presión atmosférica. Entonces dice, sabemos que la presión hidrostática es igual a la expresión densidad por gravedad por altura. Y también sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí le hizo falta el 3, el cubo al centímetro. Dice, así que hagamos una conversión de unidades al sistema internacional. ¿Sí? La densidad en gramos sobre centímetro cúbico la multiplicamos por 1000 y la convertimos automáticamente en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la profundidad de la alberca es 10 metros. Entonces multiplicamos 1000 por 9.81 por 10 y obtenemos lo siguiente: 1000 por 9.81 por 10 y obtengo 98.100 pascales. Van a ser pascales, ¿sí? Porque son, al multiplicar kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, obtenemos newton. Y al momento de que multiplicamos también los 10 metros, los dividimos entre metro cúbico, se cancela un metro con uno de los metros cúbicos y nos queda en el denominador metros cuadrados. Entonces son newton sobre metro cuadrado. El libro lo expresa según él en notación científica, pero está incorrecto, ya que la notación científica, recuerden que no maneja en la mantisa números menores de 1 o mayores de 10, entonces debe ser 9.8 por 10 a la 4 pascales, ¿sí? Recorrer el punto decimal un espacio hacia la derecha implica restarle un 1 al exponente. Otro ejemplo, dice, un nadador se encuentra en una alberca a una profundidad de 3 metros. ¿Cuánto vale la presión hidrostática que experimenta? ¿Sí? Entonces tenemos la profundidad de 3 metros, ¿sí? La alberca asumimos que tiene agua dulce, entonces su densidad es de aproximadamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico y no mencionan que esté en Marte o que esté en la Luna, así es que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplicando densidad, es decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros de profundidad, obtenemos 29.430 pascales, ¿sí? O también en notación científica puede ser 2.9 por 10 a la 4 pascales, ¿sí? O también puede ser 2.94, perdón,
29.4 kilopascales. Otro ejemplo dice, en la planta baja de un edificio departamental, la presión de agua es de 30.2 newton sobre centímetro cuadrado. El edificio consta de 10 pisos y cada uno tiene una altura de 3 metros. ¿Hasta qué piso subirá el agua? Tenemos los datos de la presión, ¿sí? De 30.2 newton sobre centímetro cuadrado, que al convertirlo a pascales, ¿sí? Estaríamos multiplicando por 10.000, ¿sí? Porque en cuestiones de centímetros cuadrados, ¿sí? Se multiplica, si se dan cuenta, se multiplicó, se recorrió el punto decimal, se recorrió 4 espacios, entonces eso implicó multiplicar por 10.000. Entonces la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces de esa misma fórmula de la presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad por altura, despejamos la altura. Entonces la altura va a ser la presión dividido entre el producto de la densidad por la gravedad, ¿sí? Cuidando que tengamos unidades que se puedan cancelar. Entonces 302.000 entre el producto de 1000 con 9.81 y obtengo 30.78. Por eso es que lo redondea a 30.8 metros. Se van a cancelar los kilogramos metros sobre segundo al cuadrado del denominador con los newton, y se van a cancelar los 2 metros cuadrados, los metros cuadrados del numerador con los metros cúbicos del denominador, y va a sobrar uno todavía. Por eso es que asciende al numerador, de acuerdo a la ley de la tortilla. Dice, por lo tanto, el agua sube al 10º piso, ¿sí? Dice, presión atmosférica. Dice, en algunas ocasiones te han medido la presión arterial o alguno de tus familiares. Te sorprendería saber que esta presión es una consecuencia de la presión atmosférica. En efecto, la presión arterial es un signo vital que usan los médicos para conocer tu estado de salud. Es un signo que resulta de la presión atmosférica, simplemente porque el corazón es la bomba que hace circular la sangre. Al hacer circular la sangre, contrarresta la presión atmosférica de manera que llegue a todas las células de tu cuerpo con nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono. Si el corazón no realizara esta función, sencillamente no habría circulación sanguínea y los vasos estarían colapsados como un globo desinflado. La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre los cuerpos que se encuentran por debajo de ellos, al igual que con los líquidos. Sí, es otra forma de presión hidrostática, pero en este caso con los gases de la atmósfera. Imagina ahora una columna de gases. Dice, si con los gases la presión se comporta igual que con los líquidos, en esta columna de gases la presión también varía con respecto a la altura en la que se necesita medir. Dice, cuanto mayor sea la cantidad de gases sobre un cuerpo, mayor será la presión sobre él mismo. Por ejemplo, un avión que despega presenta mayor presión atmosférica que un avión que está a 2 kilómetros de altura. Entonces, a medida que nosotros estamos, por decirlo así, a nivel del mar, tenemos la presión de una atmósfera. Si estamos en una montaña alta, pues la presión es menos de una atmósfera, ¿sí? Porque tenemos menos cantidad de la atmósfera sobre nosotros. Y si estuviéramos en una mina muy profunda, por debajo del nivel del mar, ¿sí?
tendríamos mayor presión que la atmosférica, ¿sí? Entonces, en la foto de la izquierda, el personaje está a nivel del mar, entonces la columna de gases por encima de él corresponde a una atmósfera. Y en la imagen de la derecha, el monito está en una montaña, en este caso el volcán Popocatépetl, y pues el cual está en la Ciudad de México, que está por encima del nivel del mar, como unos 1000 metros más o menos. Entonces hay una cantidad algo menor de gases por encima, porque todavía está más alto que el nivel del mar. Dice, la atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra y es indispensable para la vida de las plantas y animales. Esta masa de aire es atraída por la gravedad terrestre, es decir, la atmósfera tiene peso y por lo tanto ejerce una presión sobre todos los cuerpos en contacto con ella, incluyéndonos a nosotros. A esta presión se le llama atmosférica. La presión atmosférica en un punto representa el peso de una columna de aire de área de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye cuando nos elevamos, no podemos calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la densidad del aire en función de la altitud o de la presión. La densidad de la atmósfera es mayor en lugares más cercanos a la superficie terrestre. El 50% del aire se encuentra en los primeros 5.5 kilómetros de altitud y el 99% del aire se encuentra aproximadamente en los primeros 30 kilómetros de altitud. Por ello no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre la superficie terrestre. Por el contrario, es muy fácil medirla. El primero en medir la presión atmosférica fue el físico italiano Evangelista Torricelli, contemporáneo de Galileo, en 1644. Para hacerlo, tomó un tubo de vidrio de 1 metro de largo y cerrado por uno de los extremos. Dicho tubo lo llenó de mercurio, con el extremo libre tapado. Invirtió el tubo y lo sumergió en un recipiente que también contenía mercurio. Al destapar el extremo inferior de la columna de mercurio del tubo descendió hasta detenerse a una altura de 76 centímetros, medido desde la superficie del mercurio del recipiente. Se detuvo debido a que la presión atmosférica sobre la superficie del mercurio que está en el recipiente equilibra la presión que ejerce la columna de mercurio del tubo. Chequen el siguiente video. Es un barómetro de mercurio. Es otro experimento, es de la presión atmosférica, los hemisferios de Magdeburgo. Escuchen, presten atención. Bien. Ahí está el experimento de Magdeburgo de la presión atmosférica. Dice, debido a que la presión depende de la masa de los gases que se encuentran por encima del punto donde queremos medirla, existe una presión atmosférica mayor a nivel del mar que en la encima del volcán Popocatépetl. A nivel del mar existe una mayor cantidad de gases por unidad de área. Revisa la tabla de presión atmosférica de la izquierda. Dice, como consecuencia de lo anterior, entonces todo planeta que tenga atmósfera tendrá en su interior presión atmosférica. En el caso de la Luna, aunque no es un planeta, no existe presión atmosférica porque no tiene atmósfera. La presión atmosférica se mide utilizando un dispositivo denominado barómetro. Se trata de un dispositivo que consiste en un tubo de vidrio cerrado por uno de los extremos que se llena con mercurio. Se tapa y se invierte en un recipiente también con mercurio. Cuando se destapa, el mercurio
sale del tubo hasta que la presión ejercida por la columna de mercurio es igual a la presión atmosférica sobre el mercurio en el recipiente. Entonces aquí en la tablita podemos ver que a nivel del mar, una altitud de 0, la presión es de 760 milímetros de mercurio. A 500 metros la presión atmosférica es de 720 milímetros de mercurio. A 1000 es de 670 milímetros de mercurio. A 2000 es de 600 milímetros de mercurio. A 3000 es de 530 milímetros de mercurio. Como pueden ver, entre 670 con 600 hay 70 de diferencia, y entre 600 y 530 también hay 70. Entre 530 y 470 hay 60. Como pueden ver, no es lineal, ¿sí? No es lineal estas parejas ordenadas. Entonces no es en una conducta predecible con un modelo de recta, pero aún así se pueden hacer algunos cálculos en promedio para poder sacar las presiones atmosféricas intermedias, para poder tener un dato promedio, ¿sí? Para altitudes que no vengan aquí en la tabla. Entonces tenemos otra gráfica. Entonces es también una de la presión atmosférica. Por ejemplo, las nubes cúmulo están a 10 kilómetros. Las nubes en forma de cirro también entre 10 y 20 kilómetros, ¿sí? Y conforme vayamos subiendo en la atmósfera, va bajando la temperatura. Dice, por lo general la presión atmosférica se mide en atmósferas. Una atmósfera es la presión que ejerce una columna de mercurio de 76 centímetros de altura en 1 centímetro cuadrado de sección transversal en su base a 0 grados centígrados. Otras unidades para medir la presión atmosférica son los pascales, las libras sobre pulgada cuadrada y las libras sobre pie cuadrado. Entonces una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que a su vez es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada o 2116 libras sobre pie cuadrado. Chequen el siguiente video del barómetro. Barómetro de Torricelli. Esta es una experiencia de laboratorio que la vamos a realizar nosotros con la finalidad de medir cuál es la fuerza que estamos recibiendo por el peso de la atmósfera que rodea a nuestro planeta. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales. Un tubo de vidrio abierto en un extremo y cerrado en otro extremo, de una longitud aproximada de 1 metro. Usaremos también una regla graduada en centímetros y en milímetros de 1 metro de largo. Usaremos mercurio metálico, una cuba de vidrio pequeña, una jeringuilla descartable y un pedazo de caucho de un globo.
Además, usaremos esta pinza con un soporte universal para sujetar nuestro equipo de trabajo. Para empezar la práctica, vamos nosotros a colocar el mercurio en la cuba de vidrio. Y a su vez, esta vamos a ubicar en la parte inferior para que aquí repose el tubo de vidrio. Previamente habíamos colocado una cantidad determinada de mercurio para adelantar la experiencia, y en este momento vamos nosotros a completar el llenado mediante el uso de esta jeringuilla descartable, que es una herramienta muy útil que nos permitirá vaciar mercurio sobre el tubo de vidrio y que no se formen burbujas, que son las que impiden que se desarrolle correctamente esta experiencia. Con esta jeringuilla, el tubo de vidrio recibe el mercurio con un chorro muy fino. Como decíamos, eso impide que se formen las burbujas de aire. Una vez lleno el tubo, podemos observar la característica forma del menisco del mercurio, que es un menisco convexo. El siguiente paso es voltear el tubo para dejar caer mercurio sobre el mercurio que se encuentra en la cuba de vidrio. Y para esto voy a proceder a protegerme utilizando el caucho del globo para tapar y no ponerme en contacto con las partículas de mercurio. Aflojo la pinza, retiro el tubo y lo volteo. Procedo a sumergir el extremo libre del tubo para dejar caer o bajar el mercurio del tubo sobre el mercurio que está en la bandeja. Observemos que se ha formado un espacio vacío en la parte superior del tubo, lo cual indica que el mercurio no ha podido bajar en su totalidad sobre el mercurio que se encuentra en el recipiente inferior. La razón por la cual no ha bajado el mercurio es porque sobre la superficie, en contacto el mercurio con el aire atmosférico, se encuentra justamente una gran fuerza por el peso de la atmósfera, que la llamamos nosotros la presión atmosférica. Si procedemos a medir a qué altura se ha ubicado la columna de mercurio, en este caso encontramos que está justamente, en este caso, a 75 centímetros, que equivale a decir 750 milímetros de mercurio. Esa medición corresponde justamente a la presión atmosférica del lugar en que hemos realizado esta experiencia, que es nuestro laboratorio de física. Si esta experiencia nosotros la realizáramos a nivel del mar, debería registrar una medición de 760 milímetros de mercurio, que es la medida referencial que tenemos nosotros para la presión atmosférica. A medida que subimos o ascendemos en sitios altos, la presión atmosférica va disminuyendo y por lo tanto, al hacer esta experiencia, la columna de mercurio debería bajar, lo cual nos indica que en sitios altos la presión atmosférica es menor.
Con esta experiencia queremos mostrar el efecto de la presión atmosférica. La presión es la fuerza por unidad de superficie que se ejerce sobre todo cuerpo inmerso en un fluido. Quizá no somos conscientes, pero nosotros vivimos inmersos en un océano de aire y este ejerce presión sobre nosotros. Esta presión atmosférica es equivalente al peso de todo el aire contenido en una columna de sección unidad que llega hasta el tope de la atmósfera. Para mostrar el efecto de esta presión tenemos una manguera bastante rígida de unos 10 metros de largo que hemos llenado con agua pintada de azul y hemos cerrado por ambos extremos. El extremo inferior se encuentra sumergido en una cubeta que tiene agua. Si retiramos el tapón del extremo inferior, comenzará a fluir agua de la manguera hacia la cubeta, pero la manguera no se vaciará por completo, sino que quedará una parte, y esto es debido al efecto de la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie libre del agua de la cubeta, que se transmite a la parte inferior de la manguera y es capaz de soportar el peso de la columna que queda. La ecuación hidrostática nos indica que la altura de la columna de agua va a ser proporcional a la presión atmosférica e inversamente proporcional a la densidad del líquido, en este caso el agua, e inversamente proporcional también a la constante de la gravedad. Por tanto, tenemos una manera de, midiendo la altura de la columna, medir la presión atmosférica. Ese es el principio físico que utiliza el barómetro de mercurio, inventado por Torricelli en 1643. La principal diferencia con este barómetro es el uso del mercurio, que es más de 13 veces más denso que el agua, por lo que las columnas que se obtienen son más frecuentes, más pequeñas que la que tenemos aquí. En nuestro caso hemos obtenido una columna de agua de unos 9 metros, lo que equivale a una presión, a una columna de mercurio de unos 660 milímetros de mercurio, que también se utiliza como medida de presión. Bien, quería ver a ver si en los créditos se veía de dónde son en esta escuela. Si son a nivel del mar, debería de ser igual a la presión atmosférica, pero quizá es una ciudad más alta, entonces por eso arroja ese resultado. Entonces dice, Torricelli incluyó que la presión atmosférica equivale a la presión hidrostática ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. Esta presión se dice que es una atmósfera. Una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Como la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática que se ejerce en la columna de mercurio, de 76 centímetros de altura, entonces su valor es el siguiente. Presión atmosférica es igual a densidad por gravedad por altura, es decir, la densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.76 metros, que son los 76 milímetros de mercurio, y obtengo 1.013 por 10 a la 5 pascales. El experimento de Torricelli se realizó a nivel del mar, pero así como la presión hidrostática depende de la altura, igualmente la presión atmosférica no tiene el mismo valor en lugares de la Tierra cuya elevación respecto al nivel del mar es diferente, como en las tablas mencionadas anteriormente. Dice, por ejemplo, en la Ciudad de México la presión es menor que en Hermosillo, ya que la primera se encuentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, mientras Hermosillo se encuentra a solo 170 metros del nivel del mar. Chequen el siguiente video.
La última parte tiene que ver con demostrar por qué el barómetro de agua no sería práctico, ¿no? Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Pensemos en un barómetro de agua, como para entender la idea. Un barómetro básicamente tiene que medir, ¿sí?, la presión por diferencia de alturas, ¿ok? Entonces, una referencia de poder saber cómo medir la presión es compararla con qué tan grande es con la presión atmosférica. Nosotros sabemos que la presión atmosférica, en este caso, siempre nos va a quedar como 1013 hectopascales o 1,013 por 10 a la 5, pascales. Esto es lo que normalmente se conoce como una atmósfera. Entonces supongamos nosotros que queremos calcular qué tan alto tiene que ser un barómetro para medir, digamos, cuánto sería la presión de una atmósfera. ¿Ok? Entonces usemos para esto la ecuación de la hidrostática, ¿sí? En este caso la presión, que a nosotros nos va a quedar como la densidad del agua por la gravedad por la altura, que tendría que ser el barómetro. Despejemos de acá cuál sería la altura teórica que tiene que tener ese barómetro, ¿no? Entonces, de acá despejamos y la altura nos va a quedar la presión, que en este caso sabemos que es de una atmósfera, dividido la densidad del agua por la gravedad. Y veamos más o menos cuánto tendría que ser a nivel técnico, ¿sí? Esto. Entonces, la altura nos van a quedar, ¿no?, como dijimos recién, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Vamos a tener la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, y después la gravedad, que en este caso nos queda como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y vamos a hacer la conversión, ¿sí? Un pascal nosotros sabemos que es un newton sobre metro al cuadrado. Entonces ponemos newton sobre metro al cuadrado por pascal. Y acá hacemos lo mismo con el newton. Un newton es un kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ponemos kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton. Entonces esto nos queda. Pascal con pascal se va. Newton con newton se va. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se va. Kilo con kilo se va. Y fíjense, 3 de estos metros se van con los de arriba, con lo cual queda solo en metros, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Hagamos la cuenta, fíjense, vamos a tener, ¿no?, en este caso 1,013 sobre 1 por 9,81, después tenemos 10 a la 5, que es este exponente de aquí arriba, y 10 a la menos 3, que es el de aquí abajo, todo esto en metros, ¿no? Entonces la altura, vamos a dar la cuenta, fíjense, 1,013 dividido 9,81, que nos queda esto, por 10 a las 2, que es el resultado de hacer esta cuenta, que sería por 100, con lo cual la altura nos va a quedar como 10,33 metros. Y esta es la respuesta, ¿no? Porque justamente para que el barómetro sea práctico o que pueda medir la presión de una atmósfera, tiene que tener 10 metros de alto. Sí, esa sería la idea. Entonces justamente es lo que nosotros no queremos que ocurra. Como básicamente hacer algo de 10 metros de alto no es práctico, ahí está la respuesta de por qué un barómetro de agua no es conveniente, y es conveniente usar un fluido mucho más denso, como por ejemplo el mercurio. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo. Bien, dice, esto significa, hablando de presión atmosférica, que los aparatos que utilizan para medir la presión atmosférica, llamados barómetros y manómetros, también pueden ser utilizados para medir la altitud del lugar. Dice, las unidades utilizadas para medir la presión atmosférica son las mismas utilizadas para medir presión hidrostática. En honor a Torricelli, se ha convenido en llamar Tor a 1 milímetro de mercurio. En meteorología se aplica una unidad diferente para medir la presión atmosférica, llamada bar. Por ser el aire un fluido, pudiéramos pensar que la magnitud de la presión atmosférica puede calcularse con la expresión para la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. ¿Qué dificultades tendríamos para usar esta expresión para el cálculo de la presión atmosférica? Bueno, que la densidad de los gases no es uniforme en la atmósfera.
Dice, la presión atmosférica al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, en tanto en la Ciudad de México, con una altura de 2040 metros sobre el nivel del mar, es de 586 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe esto? Explica brevemente. Si la ciudad de Tepic se encuentra a 920 metros sobre el nivel del mar, ¿qué presión atmosférica le correspondería? La presión atmosférica se debe a la presión hidrostática que ejerce la columna de gases que se encuentra sobre nosotros, es decir, la atmósfera. A medida que se aumenta la de altura, la presión disminuye, y a medida que descendemos, la presión aumenta. Suponiendo que este comportamiento sea lineal y a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar la presión es de 660 milímetros de mercurio, y a una altura de 2040 metros sobre el nivel del mar la presión es de 586 milímetros de mercurio, se puede emplear una ecuación lineal para expresar el comportamiento de la presión y la altura en función. Entonces, nosotros podemos utilizar, como si se tratara de una conducta de una línea recta, la presión atmosférica como si la columna de gases fuera con una densidad constante en toda la altura, a toda la altura, como si se tratara de un líquido. Y nosotros en el plano cartesiano tendríamos dos puntitos, uno a 0, en donde x es 0 y la y vale 760 milímetros de mercurio, y otro punto en x 920 metros sobre el nivel del mar, y eso es la incógnita, no sabemos su altura, pero sí tenemos otro punto de seguridad que es 2240 metros sobre el nivel del mar en X y 586 milímetros de mercurio en Y. Entonces, si trazamos nosotros una recta entre esos dos puntos, podemos hallar un promedio para 920 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Una presión atmosférica, digamos, entre comillas, adecuada para, en este caso, la ciudad de Tepic. Dice fórmula para conocer la ecuación lineal que pasa por dos puntos conocidos en el plano cartesiano. Es la ecuación punto pendiente, la cual es y menos y1 igual a m por x menos x1, donde la pendiente es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Entonces dice, primero encontramos el valor de la pendiente. M es igual a 586 menos 760 milímetros de mercurio entre 2240 menos 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces 586 menos 760 sale menos 174, dividido entre 2240, y tenemos menos 0.0776. ¿Sí? Es una pendiente, como pueden ver, negativa. Dice nota, se trata de una pendiente negativa, por lo tanto la gráfica no coincide. Una pendiente negativa tiene inclinación hacia la derecha en caída. Dice, ahora se sustituye. Se refiere a que la gráfica que tenemos acá es una pendiente positiva, ¿sí? Porque está inclinada hacia arriba y hacia la derecha. En cambio, ¿sí?, acá la pendiente es negativa, ¿sí? Pero eso no trasciende para nuestro problema, ¿sí? Proseguimos, dice, ahora se sustituye en la fórmula y menos y1 igual a m por x menos x1, que es la punto pendiente. Hacemos la sustitución, sustituimos en y1 los 760 milímetros de mercurio, del punto primero, del punto que conocemos, de 0 metros sobre el nivel del mar y 760 milímetros de mercurio. La pendiente que encontramos, menos 0.0776 por x menos x1, que es 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces procedemos ahí a simplificar. Entonces queda y menos 760 igual a menos 0.0776x
quedando la ecuación y menos 0.0776x más 760. Esta será, dice, la ecuación lineal que representará la función entre la altura y la presión atmosférica. En ella sustituimos el valor de la altura, que corresponde a Tepic, es decir, la X, y hallar el valor de la presión, es decir, la Y. Entonces metemos en la X los metros sobre el nivel del mar que corresponden a Tepic. Entonces obtenemos 920 por menos 0.0776 menos 71.4 más 760 y obtenemos 688.6 milímetros de mercurio aproximadamente para Tepic. Sería la presión atmosférica promedio calculada de esta manera. Dice presión absoluta en líquidos ambientales abiertos a la atmósfera. Dice, como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están en contacto con ella, si un líquido se encuentra en un recipiente al descubierto, como una alberca o el mar, son buenos ejemplos. Dice, la presión total de un punto situado a la altura o profundidad h se tiene sumando la presión atmosférica del lugar y la presión hidrostática. A esta presión total se le conoce como presión absoluta, es decir, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esto está en concordancia con la ecuación fundamental de la hidrostática que vimos en la sección anterior. Ejemplo, dice, calcula la presión absoluta de un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad en agua de mar. Como datos, tenemos que la presión atmosférica en pascales es de una atmósfera, es 1.013 por 10 a la 5 pascales. La densidad del agua de mar es 1024 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la profundidad a la que se encuentra el buzo es 10 metros de profundidad. Entonces dice, la presión absoluta se obtiene sumando la presión atmosférica a la presión hidrostática. Entonces tenemos la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Entonces la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales, escrito en notación decimal, es 101.300 pascales, más la densidad, que es la densidad del agua de mar, 1024 por 9.81, que es la gravedad, por la profundidad de 10 metros, y todo eso ya sumado sale 201.652 pascales, ¿sí? Es decir, aproximadamente 201 kilopascales. Dice, la presión atmosférica hace que aumente al doble la presión total sobre el bus, ¿sí? Dice, la presión manométrica. Dice, cuando eras pequeño quizá jugaste con globos llenos de aire o de agua, aventándolos para que los demás los atraparan. A veces los globos se reventaban en el aire o al momento de cacharlos. ¿Por qué se rompía el globo si no lo pinchabas? En realidad aumentaba su presión interior por los golpes o al momento de lanzarlos cuando se llenaba con agua. O bien el gas se expandía y rompía el látex simplemente por dejarlos expuestos al sol cuando estaban llenos de aire. Los fluidos contenidos en un recipiente también están sometidos a la presión atmosférica de manera inevitable, tan solo por estar dentro del planeta. Considerando lo anterior, la resta de la presión atmosférica más la presión ejercida por un líquido en algún punto de su interior, presión absoluta, se llama presión manométrica. Es la presión que el fluido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene, y la fórmula para determinarla es la siguiente: presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Nota importante: hay cierta sinonimia hablando de la presión dentro de los líquidos abiertos a la atmósfera, conocida como presión hidrostática, y la llamada presión manométrica en dichos casos. No se confunda con la presión de gases dentro de tanques cerrados a la atmósfera, conocida también como presión manométrica. Son distintas. La primera solo contempla un recipiente hermético, que es la atmósfera. La segunda considera un segundo recipiente, es decir, un tanque
o un globo, un recipiente hermético que separa el contenido de su contenido de la atmósfera. Un recipiente, un globo o cualquier recinto volumétrico cerrado que se halle dentro de la atmósfera. Ambas se combinan. En los casos de gases licuados que se hallen condensados en un recipiente cerrado, como el tanque de gas doméstico, imagina un encendedor transparente con la mitad de su volumen con gas líquido. Esa fracción está condensada y la otra en estado gaseoso. En dicho caso, para calcular la presión absoluta que sufre un cuerpo sumergido en ese líquido condensado, sumaríamos las tres presiones: la hidrostática, la manométrica y la atmosférica. Aquí tenemos estos dibujos. El vaso a la izquierda representa un lago, representa una alberca, un vaso con agua, donde la partícula de color negro, ¿sí?, está sufriendo nada más, bueno, en primera instancia, la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica, ¿sí?, del lugar donde se encuentre, a la altura del nivel del mar, del lugar donde se encuentre, ¿sí? Y en el segundo caso tenemos un tanque de gas que tiene aproximadamente la mitad de gas condensado, y la partícula que está en su interior está sometido a la presión hidrostática de esa columna de líquido, y también a su vez se encuentra sometido a la presión manométrica del tanque, ¿sí?, del gas que no está licuado, está en forma precisamente de gas, ¿sí?, y más la presión de la atmósfera que apachurra, que está en el exterior del tanque, ¿sí? Son tres presiones, ¿sí? Incluso conforme aumentemos la cantidad, por ejemplo, de recipientes que contienen a otro recipiente, aumentaríamos la sumatoria entonces de presiones a sumar, ¿sí? Como por ejemplo se me ocurre en un submarino. En un submarino están sumergidos en el océano, y a su vez en el interior del submarino puede haber otros tanques que están con líquidos, ¿sí?, o con gases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un tanque dentro de otro y nos interesa sacar la presión hidrostática, perdón, la presión absoluta de esa partícula negra que está dentro de ese tanquecito, que a su vez está siendo presionada por el líquido y después está siendo presionada por la presión manométrica del tanque, tendríamos que sumarle la presión manométrica del tanque en el que están inmersos, y a su vez la presión atmosférica del exterior, y tuviéramos quizá que agregarle, si estuviéramos hablando de un submarino, más la presión hidrostática del mar, ¿sí? Entonces ahí habría una suma de presiones. Chequen el siguiente video ya para casi terminar. Esto es el maravilloso mundo de la termodinámica, donde vamos a hablar de diferentes tipos de presión que existen. Como en este video vamos a hablar de presión, primero necesitamos definir qué es la presión. La presión se define como la fuerza normal ejercida por un fluido sobre una unidad de área. De hecho, esto les puede sonar familiar y les vendrá a la mente la siguiente ecuación. Pero hay que hacer énfasis en una parte. Dice que es la fuerza ejercida por un fluido. Quiere decir que la presión es producida por un fluido que puede ser gas o líquido.
Y si solamente es para fluidos, que pueden ser líquidos o gases, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de un sólido? Pues resulta que cuando un sólido aplica una fuerza normal sobre un área determinada, a esto se le conoce como esfuerzo. Y este esfuerzo tiene una expresión similar que la presión, solo que en lugar de denotarlo con P, lo indicamos con una letra sigma minúscula del alfabeto griego. Y el área que estudia los esfuerzos en los materiales sólidos es la mecánica de materiales, así que hay que tener presente que esto es para sólidos. Las unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades, dado que tenemos fuerza entre área, lo vamos a considerar como Newton sobre metro cuadrado, lo cual nos dará una unidad derivada en el Sistema Internacional que será Pascal. Así que pascales los podemos denotar con PA. Pero estas unidades de pascales suelen ser muy pequeñas, dado que a escalas industriales o de forma experimental se utilizan los múltiplos, donde hablamos de kilopascales o megapascales. Pero además de los pascales, también se utilizan diferentes unidades para la presión. Y solo por mencionar un par de ellas, tenemos el bar y la atmósfera. En este caso se tiene la equivalencia donde un bar de presión es igual a 10 a la 5 pascales. Como vemos, esta unidad de pascal es muy pequeña. Y a continuación tenemos una atmósfera. Esto es la presión atmosférica a nivel del mar, que se tiene con un valor de 101.325 kilopascales. Nuevamente vemos que estamos utilizando múltiplos, ya que el pascal es una unidad relativamente pequeña. Y ahora vamos a ver los tipos de presión que podemos tener. Y a grandes rasgos, apoyándonos de este gráfico que tenemos de este lado, vamos a ubicar tres tipos de presiones, que será la presión absoluta, la atmosférica y la de vacío. Cada una es diferente entre sí. Normalmente los dispositivos que se utilizan para medir la presión están calibrados a 0 a una presión atmosférica. Quiere decir que si en este momento yo tuviera un dispositivo para medir la presión, yo lo vería con una lectura de 0. ¿Por qué? Porque está partiendo como referencia de la presión atmosférica y solamente podría tomar valores que sean superiores o inferiores a la presión atmosférica. Veamos qué pasa en el primer caso y para eso nos enfocaremos en estas dos líneas que tenemos de manera vertical. Del lado derecho tenemos una presión absoluta que va desde una presión 0 de vacío, de acuerdo a la escala que tenemos, que es una presión 0. Aquí es una presión 0 en vacío, pero recuerden que no hay que confundir un vacío de presión con un vacío de materia. Y por otro lado, un poco más arriba con las líneas punteadas, tenemos la presión atmosférica, que normalmente se considera a nivel del mar como referencia. De aquí partimos que se tiene una presión atmosférica que va a llegar hasta este punto, pero resulta que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más una presión manométrica, quiere decir una presión adicional que se puede estar ejerciendo por un fluido. Y de aquí podemos obtener una relación mediante una ecuación. Dado que esto es la presión absoluta y tenemos presión manométrica, esto significa que podemos denotar la presión absoluta igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Y aquí está nuestra relación. Es común que en la bibliografía encuentren esta fórmula pero de manera despejada, donde se tiene que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora observemos las líneas azules que tenemos de este lado. Aquí tenemos una presión que podría ser menor a la presión atmosférica. En este caso, si un dispositivo cuenta con una presión que sea inferior a la de la atmósfera, que es a nivel del mar de 101.325 kilopascales, significa que ahora se está trabajando con presiones de vacío o presiones vacuométricas. En este caso también podemos establecer una ecuación con la relación que se tiene para la presión atmosférica con la presión absoluta y la de vacío. En este caso podemos indicar que la presión atmosférica será igual a la suma de la presión absoluta más la presión de vacío. Pero no se dejen engañar, en el caso de la relación que se tiene por acá, vemos que todas las flechas apuntan hacia arriba. En este caso, tenemos una flechita apuntando hacia abajo que es la de vacío. Esto podría causarles ruido porque probablemente la relación que quieren establecer con ecuaciones les cambie de signo. Pero no, de este lado, si nosotros tenemos la relación total entre una presión y dos más, quiere decir que tendremos la suma de ellas. Y de igual manera que en el caso anterior, normalmente en la bibliografía la ecuación se tiene expresada pero en términos de la presión de vacío.
o la presión vacuométrica. Por lo tanto, esto se puede encontrar como la presión de vacío, que es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y como se observa, en ambas expresiones lo único que se realizó fue un despeje. Antes de continuar, te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de termodinámica, donde tengo un montón de contenido preparado para ti, para que sigas estudiando y aprendiendo. Una cuestión muy importante es que hay que considerar que dentro de los libros de termodinámica que contienen tablas termodinámicas se utiliza la presión absoluta, a menos de que se diga lo contrario. Y para terminar de digerirlo, la presión absoluta va a ser la presión real en un sistema o en un dispositivo, donde podemos considerar que se tiene la influencia de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que se tiene, donde normalmente la referencia es la presión atmosférica a nivel del mar, pero recuerden que la presión atmosférica puede variar y puede tomar valores distintos porque hay ciudades y dispositivos y sistemas que se encuentran a diferente altura. Y por último, la presión de vacío o presión vacuométrica es cuando se tiene un valor inferior al valor de la presión atmosférica. Y por último, veamos cuál es la ecuación que nos ayuda a relacionar una diferencia de presión. Esta ecuación nos relaciona diferentes términos. Del lado izquierdo tenemos una diferencia de presión, que es la diferencia que se puede tener de un punto con respecto a otro que se encuentre a diferente altura. Y en este caso, del lado derecho, tenemos tres letras: Rho del alfabeto griego, G y H. Rho representa la densidad del fluido que esté ejerciendo la presión, mientras que G representa la aceleración de la gravedad. Por otra parte, tenemos H, que representa la altura desde un punto con respecto a otro. Familia Phi, espero que la información contenida en este video sea muy provechosa. Sigue estudiando con mis listas de reproducción de termodinámica, ingeniería y física que tengo preparadas para ti. Yo soy Chava, saludos y nos vemos en el próximo video. Bien, parece que tenemos otro. Gewonnen hat Herr Dr. Nada. Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica.
Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas, Pero por barre la favor, vereda. hombre grande quejándose de su madre. Su madre es una santa, si yo la conozco. Sí, pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor. No puede ser, todavía no comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. No se puede seguir así. Yo, Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. ¿Como si quedara en el aire? Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo hice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro,
menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso Puro bla no bla. es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así tipo Karate Kid. Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da... Con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Agárralo, no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. ¿Sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor,
Sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Eso está muy rico. Especies. Proyecto G, quinta temporada. Dice, si ponemos atención a las actividades que realizamos a diario, notaremos la presencia de la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando tomamos agua o refresco con un popote. Al succionar aire del popote, seguramente crees que estás jalando el líquido, pero en realidad estás haciendo vacío entre el líquido, ya que está en el popote y tu boca. El líquido asciende por el popote porque la presión atmosférica sobre la parte exterior del popote es mayor que en el interior del popote. En este experimento, si tú pinchas con una aguja de jeringa un globo de estos de guante, uno de los dedos, dice, este experimento es sencillo. Para observar la presión atmosférica en acción necesitarás un guante de látex y una aguja. Infla el guante como si fuese un globo y átalo para evitar que el aire se fugue. Dice, con la aguja pica la punta de uno de los dedos del guante, ya que en esta parte el látex es más grueso y así evitamos que se reviente. Entonces esto es para la presión, demostrar la presión atmosférica. Bueno, la presión absoluta, dice, cuando un líquido o un gas presurizado está confinado en un recipiente hermético a presión elevada, tanto la presión misma a la que se encuentra el fluido dentro del recipiente como la presión atmosférica influyen en él. La presión absoluta es la presión de un líquido o un gas confinado en un recipiente hermético. Ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Podríamos decir que la presión absoluta es la presión real que actúa sobre el líquido o gas confinado. La presión manométrica puede ser positiva o negativa, en tanto que la presión absoluta siempre es positiva. Y se puede medir con diferencia de altura de columna del fluido. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes abren el gas de su casa, el gas licuado, el tanque de gas de su casa, y le ponen una manguera muy larga levantada, ¿sí? Va a llegar un punto en el cual ya no va a salir el gas, porque la columna de gas en la manguera será lo suficientemente para tener el peso para compensar la presión manométrica. Entonces deja de salir el gas. Bueno, ya hablando un poquito aquí de los manómetros, ¿sí? Está la columna de líquido o de fluido. Es un manómetro de mercurio de ramas abiertas, se conecta a un tanque con un gas a presión, como se muestra en la figura. El mercurio indica una diferencia de altura de 39 centímetros entre una rama y la otra del tubo del manómetro. ¿Cuál es la presión absoluta del gas en el interior del tanque si el experimento se realiza a nivel del mar? Bueno, sabemos que la presión absoluta está dada por la siguiente fórmula. Presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Sabemos también que la presión absoluta es la presión PAPS es la presión absoluta, PA es la presión atmosférica y PM es la presión manométrica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 360 milímetros de mercurio y la presión manométrica es de 390 milímetros de mercurio, porque son los 39 centímetros. Sustituyamos estos valores en la fórmula anterior, entonces sumamos 390 más 760 milímetros de mercurio y son 1150 milímetros de mercurio. Es la presión absoluta del gas. Ya para finalizar, parece que tenemos otro video, ya prometo es el último.
ejercicio de hidrostática dice: si un buzo se sumerge a 20 metros de profundidad en el mar, ¿cuál sería su presión absoluta? Y nos dan unas variables: la densidad del agua como 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, la presión atmosférica 101 kilopascales y la aceleración debido a la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a aplicar la fórmula de presión absoluta. Entonces, como el buzo está sumergido en el fondo del mar, está recibiendo dos presiones. Una sería la presión hidrostática causada por el fluido, por el mar, y la otra sería la presión atmosférica, que sería debido a que la atmósfera está ejerciendo una presión sobre el fluido en donde está él. Por lo tanto, la fórmula de presión absoluta me dice que es igual a presión atmosférica más presión hidrostática. Y recordemos que presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura o profundidad. Entonces presión absoluta va a ser presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, donde la altura sería la altura de la columna de fluido por encima del objeto. Por lo tanto, vamos a sustituir en esta fórmula y tenemos que presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que dijimos que vale 101 por 10 a la 3 pascales, más densidad por gravedad por altura. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo para que quepa, más la densidad, que es 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la gravedad, que la tomamos como 10 en esta situación, que multiplica a la altura o profundidad, que sería 20 metros. Entonces, esto va a ser presión absoluta es 101 por 10 a la 3 pascales más 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. 10 por 20, 200 por 200 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, si multiplicamos las unidades. Entonces presión absoluta va a ser 101 por 10 a la 3 pascales, más, si multiplicamos 1.18 por 200, nos da 236 por 10 a la 3. Y las unidades que tenemos son kilogramo, metro cuadrado sobre metro cúbico segundo cuadrado. Entonces, esto, hay que ver estas unidades. ¿Qué nos queda de estas unidades? Tenemos kilogramo, metro cuadrado sobre metro cúbico segundo cuadrado. Entonces, recordemos que el newton, un newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos un newton, porque tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y me quedaría metro sobre metro cúbico. Por lo tanto, de esto, un metro se elimina con uno de los de aquí y nos quedaría newton, y de esto metro cuadrado. Entonces las unidades son el pascal, las unidades de pascal. Entonces sí, las unidades concuerdan. Entonces tenemos que la presión absoluta es 101 por 10 a la 3 pascales más 236 por 10 a la 3 pascales. Si sumamos 101 más 236 son 337. 337 por 10 a la 3 pascales. Podemos dejarlo así
o podemos cambiar 10 a la 3 por el prefijo kilo, que es K mayúscula. Presión absoluta sería 337 kilopascales de resultado. Otro más. No, ya, se terminó. Ya lo siguiente es la prensa hidráulica. Es otro tema, este es del principio de Pascal. Y sería todo entonces por esta ocasión. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. Nos vemos